Hola chicos, muy buen día. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos de nuevo a su clase de historia. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante y no importa si no has escuchado realmente cómo se construyó, por qué se construyó y por qué fue que se derrumbó, realmente sé que has escuchado un poquito del muro de Berlín. Retrocedamos un poquito, otra vez. ¿Qué ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial? Después de la división de Alemania, que recordemos que fue en 4 sectores, el soviético, estadounidense, francés e inglés. ¿Qué ocurre con Berlín? Exactamente lo mismo. Queda dividida en 4 sectores de ocupación soviética, estadounidense, francesa e inglesa. En 1949, los 3 sectores occidentales conformaron la República Federal Alemana, con capital en la ciudad de Bonn, con un régimen democrático y economía próspera, mientras que el sector oriental se denominó como la República Democrática Alemana, con una economía planificada y controlada por el gobierno, además de un único partido político. El escaso desarrollo económico fue gran influyente para que muchos habitantes se trasladaran a la RFA en busca de trabajo y mejora económica. Así, poco a poco los profesionistas y obreros calificados abandonaban la RDA. Ante esto, para detener la fuga de personas que podrían contribuir a una mejor Alemania socialista, las autoridades soviéticas cerraron rutas entre Berlín Oriental y Berlín Occidental, iniciando así el bloqueo de Berlín. Esta situación no trajo más que tensión entre la URSS y las potencias occidentales, ya que dicho bloqueo cerró las vías de comunicación, provocando escasez de productos. Así, la mala trecha soviética y la floreciente Berlín Occidental hicieron que hasta el año de 1961 casi 3 millones de personas dejaran atrás la Alemania Oriental para adentrarse al capitalismo. La RDA, al darse cuenta de la pérdida de población que sufría, la noche del 12 de agosto, es decir, la madrugada del 13 de 1961, decidió levantar un muro provisional y cerrar 69 de los puntos de control, dejando únicamente 12. A la mañana siguiente se había colocado una alambrada provisional de 155 kilómetros que separaban las dos partes de Berlín. Los medios de transporte se vieron interrumpidos y ninguno podía cruzar de una parte a otra, separando desde familias hasta amistades. Durante los siguientes días se comenzó una construcción de un muro de ladrillo. Sin embargo, con los años hubo muchos intentos de escape, algunos sin éxito, lo que llevó al muro a ampliarse más. El muro de Berlín terminó por convertirse en una pared de hormigón, de entre 3.5 y 4 metros de altura. En su interior estaba formado por cables de acero, para aumentar su resistencia, mientras que en la parte superior colocaron una superficie esférica para que nadie pudiera agarrarse de ella. Este, a su vez, era vigilado con presencia de soldados, torres y hasta búnkers a lo largo de todo el perímetro. Hay que tener en cuenta que el muro se construyó atravesando las casas que estaban ahí. ¿Qué quiere decir? Que no tomaron en cuenta a la población que pudiera trabajar en un sector y vivir en el otro. ¿Se imaginan? Acompañado del muro, se creó la llamada Franja de la Muerte, formada por un foso y un alambrado, una carretera por la que circulaban constantemente vehículos militares, sistemas de alarma, armas automáticas, torres de vigilancia y patrullas acompañadas por perros las 24 horas del día. Para 1975, 43 kilómetros del muro estaban acompañados de las medidas de seguridad de la Franja de la Muerte, y el resto estaba protegido con vallas. Aquí era la RDA. Si una persona quería atravesar el muro, el primer muro de aquí, que medía aproximadamente 2 metros, se iba a ver fácilmente, ya que el color de este muro era blanco, precisamente para eso, para que se pudiera perfilar mejor la persona. Una vez, si es que lograban pasar esta parte,
llegaban aquí, donde podemos ver la alambrada eléctrica. Todo esto. Aquí tenían una alarma silenciosa. Aquí podemos ver el erizo checo. El césped de Stanley, que era una alfombra de púas. Era muy peligroso pasar por ahí. Y realmente quien lo atravesaba fueron muy pocos. Y con mucha suerte, incluso, salían muy mal heridos. Tenían perros guardianes por todo lo que era el campo. Estos perros guardianes estaban atados, pero obviamente si alguien atravesaba el muro, eran unos de los primeros que avisaba. Tenían las torres que medían de 6 a 13 metros para vigilar toda el área. Aquí podemos ver el camino para las patrullas o bien los automóviles militares que iban pasando constantemente. Aquí tenemos una franja control, es decir, esta como era de arena, se podía ver fácilmente las huellas de aquellos que estuvieran escapando. Después aquí una fosa de vehículos y finalmente llegaban aquí a la parte del muro. Recuerden que el muro era aproximadamente de 3,5 metros a 4 metros. La parte esférica para que no pudieran sostenerse. Las formas en que la gente se escapaba eran por vehículos, aéreas o subterráneas. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de alguien cavando un túnel. Los túneles, fueron aproximadamente 70 túneles los que se cavaron en ese entonces. Había muchos que hacían despegar globos aerostáticos, avionetas o automóviles. Aquí podemos ver las formas en las que se podían esconder en ellos. La gente también se las ingenió de las azoteas de las casas más cercanas a la frontera. Por medio de alguna cuerda, la lanzaban hacia el otro lado, atravesaba todo esto, con ayuda de una flecha se clavaba acá y la atravesaban como si se tratara de alguna tirolesa. Pasaban por ahí. Del otro lado del muro, en la parte del occidente, estaban estas cosas. Esa era, podemos verlo como un entretenimiento. Realmente era para que la gente del otro lado observara o espiara básicamente, ¿no? Cómo es que se manejaba todo eso. Aquí empezaron a hacer los grafitis. ¿Te imaginas a ti viviendo en ese entonces, sin internet, sin posibilidad de comunicarse vía WhatsApp, sin poder comunicarse con tu familia? ¿Por qué? Porque esto iba a ser muy vigilado. ¿De verdad te lo imaginas? ¿Cómo hubieras escapado tú? Las personas que intentaban escapar fueron principalmente de las casas al lado del muro. Poco después, estas casas fueron vaciadas y convertidas en fortificaciones. Aún así, existieron muchas formas de hacerlo. Desde conseguir un mini submarino y llegar a Dinamarca, utilizaban también un vehículo IZ, que por cierto uno de estos fue utilizado 18 veces. Se escondían en el hueco de la calefacción y la batería. También utilizaban globos aerostáticos que los hacían despegar desde las azoteas de sus casas. Cavaban túneles e incluso utilizaban avionetas. Para cruzar la frontera de forma legal existía el Checkpoint Charlie, que permitía el acceso solo a empleados militares y de embajadas de los aliados, a los no alemanes y a funcionarios de la RDA y RFA. Sin embargo, hubo muchos ciudadanos que huyeron de Berlín del Este
engañando a los militares que controlaban tal punto de control. Se calcula un aproximado de 75,000 personas que fueron arrestados por intentar escapar desde 1961 hasta 1989. 200 personas fueron heridas de bala y cerca de 250 fueron asesinadas por pretender traspasar la frontera. Además, miles de ciudadanos fueron juzgados por ayudar a otros en la huida. No obstante, fueron más de 40,000 personas que lograron traspasar el muro. Ya que cada vez más los alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en distintas embajadas de la RFA, el 9 de noviembre de 1989, un funcionario del Partido de Berlín Oriental anunció reformar los viajes en respuesta a dichas protestas. Sin embargo, el mensaje sonó tan mal que dio a entender como si la RDA estuviera abriendo sus fronteras. Ese mismo día, miles de personas se agolparon en los puntos de control para poder cruzar al otro lado, y los guardias, confundidos y sin saber qué hacer al respecto, abrieron las puertas, mientras que los berlineses orientales se abrían paso y decenas de miles de berlines occidentales desbordaban de emoción y celebración, se acompañaban de champán y música, para así comenzar a destruir el muro con mazos y cinceles. Enseguida vas a leer tu ficha y realizar las actividades que se te piden. Yo espero que hayas comprendido muy bien este tema. Sabes que si no es así, si tienes alguna duda, con gusto te la vamos a poder responder la maestra Clau o yo, tu servidora, la maestra Eka.